El libro de Apocalipsis significa revelación o descubrimiento, y veremos muchas verdades del libro de Apocalipsis que tiene que ver con los últimos días, o sea, el tiempo en que vivimos, los eventos futuros. El autor del libro es el apóstol Juan. Es el único vivo de los apóstoles en este tiempo, en el año 96 aproximadamente, después de Jesucristo, al finales del primer siglo, después del tiempo de Jesucristo, pues Juan está desterrado en la isla de Patmos, una isla carcelera, donde el gobierno romano desterraba a los criminales, los prisioneros que no se habían crucificado. Pues Juan todavía está con vida, obviamente, y él está viviendo probablemente en una cueva en el libro de Patmos, pero ahí está el Espíritu de Dios, y él está recibiendo esta revelación del Señor Jesucristo. El apóstol Juan también escribió el libro de San Juan, el Evangelio, también las 3 cartas de Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, haciendo un total de 5 libros con este libro de Apocalipsis. Las 7 iglesias en Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, son los receptores de este libro. Ahí dice en el versículo 4 de Apocalipsis 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en versículo 11, ahí tenemos los nombres de las 7 iglesias. En la última parte dice a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Capítulos 2 y 3 contienen mensajes dirigidos a estas 7 iglesias. Veremos estos mensajes en el próximo estudio. Pero hoy es como un estudio introductorio y vamos a ver el capítulo 1 y luego vamos a hacer aplicación a nuestras vidas. También quiero dirigirles a una bendición que hay en cuanto a este libro en versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca y hay bendición, hay dicha, hay bendición espiritual para la persona que lee las palabras de este libro, que oye las palabras de este libro y que las obedece, que las practica en su vida. El versículo 19 nos da un bosquejo del libro en su totalidad. Es como un bosquejo que identifica cada parte del libro. Hay 3 partes importantes en el libro de Apocalipsis. Capítulo 1 es la primera parte. Capítulos 2 y 3 es la segunda parte. Y luego capítulos 4 al 22 es la tercera parte. Por cierto, yo puse en Facebook un bosquejo escrito de estas notas que estamos viendo y usted puede descargar esas notas y tenerlo en forma escrita si usted desea. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, pasado, y las cosas que son, presente, y las que han de ser, futuro, después de estas. 3 partes. Escribe, Juan, las cosas que has visto. Capítulo 1. Esta revelación de la persona del Señor Jesucristo. Hablamos más de esto en un momento. Luego, escribe las cosas que son en ese tiempo presente en que vivía Juan. O sea, la edad de la iglesia. Capítulos 2 y 3. Los 7 mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor. Y luego, por final,
La tercera parte escribe las cosas que habrán de ser después de estas, o sea, las cosas futuras, que empieza con el capítulo 4. Tal vez usted quiere echar un ojo ahí por un momento en capítulo 4, versículo 1. Dice ahí la primera frase, después de esto. Es una frase clave, tal como dice aquí en versículo 19 de capítulo 1, y las que han de ser después de estas. De capítulo 4 al capítulo 22 en Apocalipsis, todo esto es futuro. Todavía es para el futuro. No ha ocurrido todavía. Estamos viviendo en el tiempo de capítulos 2 y 3. Nosotros, en la edad de la iglesia, en estos mismos momentos, en 2020. Y este tiempo empezó con Pentecostés, hace casi 2000 años, cuando vino el Espíritu Santo del cielo, y continúa hasta el día de hoy, y nosotros lo llamamos la edad o la época de la iglesia. Pero estamos adelantando al próximo estudio un poco. Queremos volver aquí a capítulo 1 y veremos dos cosas importantes en este capítulo. La persona de esta revelación, que es el Señor Jesucristo, y luego la promesa de esta revelación. Dos puntos que queremos compartir en este estudio primero del estudio de Apocalipsis. Antes de ver la persona del Señor Jesucristo, si está viendo las notas en el Facebook que yo puse en forma escrita, yo puse un diagrama, un desglose allí de Génesis y Apocalipsis. Se desacomodó un poco allí en el Facebook, pero hay que imaginar que hay una línea divisora allí entre esas notas. Génesis por un lado, Apocalipsis por el otro lado, y vemos varias descripciones del tiempo del principio, el tiempo de Génesis, cuando Dios hizo la creación, y Adán y Eva, el huerto de Edén, todo eso, y luego el tiempo del final, el tiempo de Apocalipsis. Por ejemplo, en Génesis vemos el paraíso perdido, el huerto de Edén. Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén para que no comieran del árbol de la vida después de haber pecado. En Apocalipsis vemos el paraíso recobrado. Vamos a vivir en el paraíso, en el nuevo cielo y tierra. También en Génesis vemos la primera muerte. Espiritualmente, Adán y Eva murieron cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido. Pero literalmente, físicamente, Caín mató a su hermano Abel, la primera muerte. Y luego en Apocalipsis vemos el fin de la muerte, porque Cristo tiene control de la muerte y Él va a echar la misma muerte al lago de fuego al final del tiempo. En Génesis vemos la tentación por Satanás, cuando él tentó a Eva con el fruto prohibido por medio de la serpiente, y luego en Apocalipsis vemos la derrota final de Satanás. En capítulo 20, él será echado al lago de fuego para siempre. En Génesis vemos que uno no puede comer del árbol de la vida por haber pecado. Por eso Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén, y Dios puso un querubín, un ángel con una espada para proteger la entrada, para que no entraran y comieran del árbol de la vida. Pero en Apocalipsis vemos que podremos comer del árbol de la vida en el nuevo cielo, porque ahí está a cada lado del río de aguas vivas en la Nueva Jerusalén. En Génesis vemos un mundo arruinado por el pecado, y estamos viviendo este mismo mundo hoy día. Somos pecadores, vemos los efectos del pecado, enfermedad, huracanes, tornados, tsunamis, hambres, guerras, muerte, tantas cosas que podríamos mencionar que es el resultado del pecado. Pero en el nuevo cielo y tierra, de que se habla en Apocalipsis 21 y 22, veremos que no hay pecado. Estaremos en una situación, un ambiente completamente perfecto. Gloria al Señor. También en Génesis vemos que es el principio de la rebeldía. Dios hizo a Adán en inocencia. Adán no conocía el pecado,
Pero luego, a través de la tentación, él conoció el pecado. Él se hizo pecador por desobedecer a Dios. Y esto fue el principio de la rebeldía en cuanto al hombre. Obviamente, Satanás ya se había rebelado contra Dios y por eso él está tentando al hombre. Pero en Apocalipsis vemos el final de la rebeldía. Ya no habrá más rebeldía. Cristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente en Génesis vemos que por causa del pecado hay congoja, hay tristeza, hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, pero Dios en el nuevo cielo y la nueva tierra, en el libro de Apocalipsis, vemos que Dios quitará toda lágrima, todo dolor de nuestras vidas. Veamos aquí la persona de esta revelación. Versículo 1. Lo leí en la primera publicación que fue cortado cuando se me cayó el internet. Y como si usted está pues juntando con nosotros ahora en estos momentos, pues tuve que cambiar a data celular y espero que está transmitiendo adecuadamente. Dice en versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel, su mensajero, a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo. Vamos a ver una gran visión que Juan tuvo de la persona de Jesucristo en su cuerpo glorificado. Más bien, si quiere ir conmigo al versículo 13, leamos la descripción del cuerpo, del ser del Señor Jesucristo en su forma glorificado. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, uno de los nombres de Jesucristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas, una voz fuertísima. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y la reacción de Juan cuando vio esta visión de Jesucristo, versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Tal vez ha escuchado a alguna persona decir, cuando yo veo a Dios voy a tirar el puño en la cara de él y voy a hacerle un par de preguntas. No, usted no hará tal cosa. Caerá como hombre muerto delante de él. Es tan grande nuestro Dios. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo de la salvación. Arrepiéntase de sus pecados. Reciba a Cristo por fe. Tendrá vida eterna y verá a Jesús como su Salvador en su venida en vez de enfrentarlo como su juez. Así vemos entonces la visión que Juan tuvo del Señor Jesucristo. Y noten en el versículo 5 que Jesús se describe con 3 frases, con 3 descripciones. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Primero, Jesús es el testigo fiel. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. Jesús siempre habla la verdad, nunca miente. Él es el testigo fiel. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Segundo, Él es el primogénito de los muertos. Jesús resucitó después de 3 días de haber estado muerto, después de su crucifixión. Él fue sepultado y luego resucitó el primer día de la semana, la mañana del domingo, y apareció a María y las otras mujeres y a los apóstoles y discípulos. Y dice 1 de Corintios, antes de ascender al cielo, 40 días más tarde, Él fue visto por más de 500 personas. Pero por lo que vemos en la palabra, solo creyentes pudieron verlo en su forma glorificada. Los inconversos no volvieron a ver a Jesús después de su crucifixión, sino solo los creyentes. Dice 1 de Corintios 15:20, Cristo ha resucitado de los muertos
primicias de los que durmieron, o sea, murieron, es hecho. El primero ya ha resucitado. Y esto es prueba que usted y yo vamos a resucitarnos en la venida del Señor si ya hemos muerto. Si no hemos muerto y Cristo venga, digamos en el día de hoy o en estos días antes de nuestra muerte, pues seremos transformados y vamos a recibir también el cuerpo glorificado que Él ha prometido a toda persona que pone su fe en Él. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice capítulo 19, versículo 16. No hay otro líder más grande, más poderoso, más potente que Él. Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Ahora, el mismo Jesucristo ha hecho tres cosas a nuestro favor. Al hombre humano, a la persona humana, a la humanidad. Cristo ha hecho tres bendiciones para nosotros. Versículo 5, la última parte, continúa diciendo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Tres bendiciones para el ser humano que pone su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Primero, Él nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ha recibido este regalo que Cristo nos ofrece? Él nos amó con amor eterno. Él dio su vida. Él probó este amor por dar su vida en rescate por nuestros pecados, por medio de su sangre derramada. Y esta es la segunda cosa. Dice que Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Me topé con una persona un día yendo por el Cambronero y lo levanté y lo llevé en el carro conmigo y hablamos de varias cosas y por fin llegamos al tema de las cosas espirituales, de la salvación. Y él me hizo el comentario, pastor, yo he hecho tantas maldades que Dios no podría salvarme. Y yo pude decirle a él, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Todo pecado. 1 de Juan 1:7. Dice aquí que Cristo nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Si tal vez está escuchándome en este momento y usted está en estas condiciones, ay, yo he hecho tantas malas cosas, ¿quién sabe si Dios podría perdonarme? Mientras usted tiene respiro en sus pulmones y puede hacer una oración de arrepentimiento, Dios le puede perdonar. Haga su oración a Él. Dígale, Señor, pido que tú perdones mis pecados. Yo creo en esta sangre eficaz de Jesús, que Él murió en la cruz, que Él derramó su sangre para lavarme de mis pecados, y yo recibo a Cristo como mi Salvador personal. Y Él le lavará de sus pecados y le dará vida eterna. También dice en tercer punto que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Vamos a reinar con Cristo en su reino terrenal. Los eventos van de esta forma. Estamos esperando el rapto de la iglesia cuando Cristo viene hasta las nubes, no a la tierra todavía, sino hasta las nubes, y va a hacer una voz grande, la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que también somos creyentes, seremos arrebatados, levantados con los resucitados que acaban de salir del suelo, de sus sepulcros, del mar, de cualquier parte donde estaban, y seremos reunidos con Cristo con cuerpos glorificados. Vamos al cielo por el lapso de 7 años, y vamos a estar con el Señor en el cielo por 7 años, primero observando el tribunal de Cristo. Esto es cuando Dios nos da nuestras recompensas, nuestras coronas por haberle servido en esta vida. Después vamos a celebrar las bodas del Cordero, cuando Jesús, el novio, es unido en matrimonio celestial con su novia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y luego al final de estos 7 años, durante los cuales el mundo ha pasado la tribulación bajo la gobernación del anticristo, vamos a regresar con Cristo a esta tierra. Esto se llama el segundo
retorno de Jesucristo, segunda venida de Jesucristo, cuando Él regresa precisamente a la tierra, al Monte de los Olivos en Palestina, y Él va a plantar sus pies allí, va a establecer su reino, va a derrocar al anticristo y echarlo al lago de fuego, y Él va a reinar, Jesucristo va a reinar por el lapso de 1000 años literales. Vamos a reinar con Cristo. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Vamos a reinar con Él en diferentes posiciones de responsabilidad. Y yo creo que nuestra vida de servicio aquí, en este tiempo, determina cómo y cuál posición vamos a tener en este reino. Yo le insto en esta mañana, en este día, que usted sirva al Señor con su vida para que pueda tener también una buena posición en su reino en los años venideros. Nota ahora versículo 7. He aquí que viene con las nubes. Está hablando del regreso de Cristo. Es el mismo regreso cuando Él viene a establecer su reino después de la tribulación. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron. ¿Quiénes traspasaron a Jesús? El pueblo judío, lo crucificaron. Dice que todo ojo le verá, y los que le traspasaron, el pueblo judío, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esto está hablando de aquella segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá para establecer su reino. Y quiero leer un pasaje en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. 12:10 en Zacarías, dice así: y derramaré sobre la casa de David, o sea, el pueblo judío, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, hablando Jesús, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a quien crucificaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, el pueblo judío será arrepentido de haber rechazado a Cristo. Lo recibirán como el Mesías, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y este remanente creyente del pueblo judío entrará también al reino junto con nosotros para servir al Señor durante aquellos 1000 años gloriosos. Ahora, en el versículo 8 de Apocalipsis 1, habla de otras descripciones, otras frases que definen al Señor Jesucristo. Él dice: yo soy el alfa y la omega, primera y última letra del alfabeto griego, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El que es, Cristo vive. El que era, Cristo murió por nuestros pecados. Y el que vendrá, Él vendrá para llevarnos primero al cielo y luego en la segunda parte para establecer su reino. Y por final Él dice: el Todopoderoso. No hay otro más grande que Él. Quiero leer otro pasaje en la palabra de Dios, Filipenses 2, del 9 al 11, que habla de la grandeza de Jesús. Dice así Filipenses 2, 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. O sea, no hay posición más alta que Él. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En algún momento futuro, toda persona va a doblar la rodilla, o voluntariamente o por fuerza. Va a doblar la rodilla y va a confesar que Jesús es el Señor del universo. Bueno, cuando Juan vio aquella visión de Jesús, que ya hemos leído allí en versículos 13 al 18, dice que Él cayó como hombre muerto. Pero Cristo le dio una palabra de ánimo, de consuelo. Volvamos al versículo 17 por un momento. Cuando le vi, dice Juan, cuando yo vi a Jesús, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto,
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, él hace como una repetición del versículo 8. Pero nota otra frase. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo ni tiene las llaves de su casa. Jesucristo las tiene. Él dice que yo tengo las llaves de la muerte y del infierno, el Hades, el lago de fuego. Él es el Rey Todopoderoso, gracias a Dios. Bueno, para concluir este estudio hoy, volvamos al versículo 3 por un momento y veamos aquí esta bienaventuranza. Por cierto, hay como 7 o 8 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Sería una buena tarea, mientras está leyendo el libro de Apocalipsis, que subraye cada bienaventuranza que usted encuentre. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Primero hay bienaventuranza o bendición para la persona que lee. Lectura personal. Lea su propia Biblia. Abra su Biblia. No la guarde ahí en un estante, guardando polvo. No, léala, ábrala. Y haga una oración antes de leer. Señor, por medio de tu Espíritu, dame entendimiento en lo que estoy leyendo. Y bendición para mi vida. Y aplicación para que yo practique lo que estoy leyendo. Segunda cosa, los que oyen las palabras de este libro. O sea, predicación pública. Yo sé que en estos días de coronavirus y la restricción, pues hemos tenido que compartir virtualmente. Pero pronto estaremos otra vez en nuestros cultos, en las diferentes iglesias. Y yo quiero animarle que, dice Hebreos 10:25, no deja de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y pues no permita que esta restricción se haga una costumbre de no ir al culto. Vuelva al culto. Apoya a su iglesia, escuche la predicación de la palabra de Dios y luego dice también bienaventurado el que guarda las cosas en este libro, o sea, la obediencia a la palabra de Dios. No hace nada con solo leer la palabra y no obedecerla. Hay que practicar lo que está leyendo. Tal vez hay personas que dicen, bueno, yo no leo el libro de Apocalipsis porque no lo entiendo, es demasiado difícil. Hasta hay pastores que dicen, yo no predico de Apocalipsis porque no lo puedo entender. Pero hermanos, este libro es inspirado por Dios. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros si somos salvos. Y Él es el autor de la palabra y Él puede darnos entendimiento. Es un libro inspirado por Dios y hay bendición para aquel que lee y que aplica las enseñanzas a su vida. Por tanto, haga su oración al Señor. Ore al Señor. Y dígale, Señor, voy a leer este libro junto con mis otras lecturas en la palabra y voy a estudiarlo y pido que tú me des entendimiento y luz y también que haya aplicación de sus verdades a mi vida. El tiempo está cerca, dice Juan en la última frase del versículo 3. El tiempo está cerca, la venida del Señor está cerca. Sí, pastor, pero Cristo se fue hace 2000 años prácticamente, pero acuérdese, 1000 años es como un día para con el Señor, dice Pedro. Apenas han pasado quizá 2 días para con el Señor. Y dice Jesús, hay que estar en espera en cada momento. Déjeme también decirle esto, no hay señales para el rapto. O sea, el rapto puede ocurrir en cualquier momento. Debemos de estar en espera para el rapto del Señor Jesucristo. Él puede venir hoy, mañana, esta noche, no sabemos el día ni la hora. Hay señales para su segunda venida, cuando Él viene al final de la tribulación. Y vemos ya algunas de esas cosas, esas señales que están ocurriendo. Eso significa que el rapto es aún más cerca. Por eso debemos estar en espera cada día por la venida del Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:2 dice así, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Yo no sé cómo va a ser ese cuerpo glorificado todavía, es algo nuevo. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
En otras palabras, si yo creo que Cristo puede venir en el día de hoy, o esta noche, o mañana, yo voy a purificar mi vida. Yo voy a vivir una vida de obediencia, de dedicación, de santificación, para que Él puede ser agradado con mi vida, en vez de estar avergonzado yo cuando Cristo venga y Él me agarre en algún pecado o algo así. Por eso debemos de practicar la santificación y la dedicación al Señor. Mi pregunta hoy para usted es, ¿tiene a Cristo en su corazón? ¿Está preparado para la venida de Él? Si Cristo viniera hoy en el rapto y arrebata a los creyentes, ¿iría usted o se quedaría para sufrir las persecuciones y las pestilencias de la tribulación? ¿Usted cree que el coronavirus es algo malo? Es nada en comparación con lo que viene durante la tribulación. Por eso reciba a Cristo, prepare su vida para que cuando Él venga usted pueda ir como parte de la iglesia del Señor Jesucristo y no quedarse para sufrir bajo el mando del anticristo. Todo esto vamos a estudiar en estos próximos estudios, en estos días. Quizá mañana yo puedo poner otro, voy a ponerme a estudiar y ha sido un placer en estar con ustedes en el día de hoy. Pero de nuevo, si hay uno aquí escuchándome que todavía no tiene a Cristo, yo quiero invitarle que usted haga la oración de fe. Voy a repetirla, frase por frase. Tal vez usted dice, pastor, yo no sé qué decir. Voy a ayudarle para que usted pueda aceptar a Cristo y tener la salvación, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad de predicar y ahora mismo yo voy a repetir una oración de fe, una oración sincera, sencilla para aquella persona que dice, todavía soy pecadora, todavía no soy salva, todavía no tengo a Cristo. Y esta persona quiere aceptar a Cristo. Ayúdale a hacer esta oración con toda fe, con todo su corazón, con toda sinceridad. Pido esto en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, le invito a que haga esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador o pecadora. Creo que tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para salvarme a mí. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Pido que tú me perdones. Límpiame con tu sangre. Señor Jesús, yo te recibo por fe en mi corazón. Acéptame, Señor. Yo te recibo con toda sinceridad. Quiero que tú me salves. Dame vida eterna. Y ahora, Señor, quiero servirte con mi vida hasta que tú vengas. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quiero invitarles a hacer clic al botón compartir y compartir este estudio con otros seres queridos, amigos, parientes. Y pues yo pondré un anuncio de antemano cuando voy a dar el próximo estudio. Como digo, quizá mañana vamos a ver ya las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Pero tenga buen día y sigamos viviendo nuestras vidas para la gloria del Señor. Amén.